Esta parte de este estudio, capítulos 4 y 5 del libro de Ezequiel, es la profecía sobre el sitio de Jerusalén. Sitio del verbo sitiar, rodear, de no dejar salir a nadie. A eso se refiere el sitio. Vamos a leer los dos capítulos para que entendamos un poco lo que vamos a estar diciendo. Quizás a algunos les va a parecer algo eh, diferente esto de estar leyendo lo que es el capítulo completo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo para que tengamos un panorama completo de lo que es eh, el estudio de esta ocasión. Dice así, póngale mucha atención, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Firmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo y profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte un pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego del excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ese es el capítulo 4. Luego vamos a leer el capítulo 5. ¿Qué profecía y qué cosa más rara, podríamos decir, lo que Dios le estaba pidiendo a Ezequiel? Pero todo esto tiene una representación, una razón de ser. Estos dos capítulos detallan proféticamente todo el proceso del sitio de la ciudad de Jerusalén
por el ejército de Nabucodonosor. Sepan ustedes que Israel fue sitiada, lo que es Jerusalén, fue sitiada por Nabucodonosor por varios meses. El resultado de eso fue que la misma gente ya no tenía que comer y se comían hasta sus propias cochinadas, digámoslo así, y, y agua sucia y ya no había que comer. Todo esto sucedió. A Ezequiel se le ordenó que simbolizara el sitio de Jerusalén y el resultante exilio mediante acciones específicas. Es decir, todas estas acciones estaban representando lo que era el asedio de Jerusalén y el exilio del pueblo. Un adobe representaba la ciudad de Jerusalén. Sabemos, perdón, sabemos que un adobe es un ladrillo, ¿verdad? Prácticamente a Ezequiel se le dijo que hiciera una maqueta de lo que era Jerusalén y que en esa maqueta también representara al ejército de Jerusalén, representado por una plancha de hierro que prácticamente era indestructible. El ejército de los babilonios estaba representado por esa plancha de hierro indestructible. Con esta actuación, Ezequiel inculcaba al pueblo que Dios mismo llevaría a los babilonios. Qué tristeza esta de lo que iba a pasar. Recuerden ustedes que Ezequiel ya había sido llevado cautivo 5 años antes de este asedio. La primera incursión de los babilonios, pues nos metemos, ¿va? Sí, se metieron y se llevaron cautivos a los nobles, y ahí se fue Daniel, pero en ese tiempo solo se metieron y no rodearon la ciudad. Vino Nabucodonosor y puso a Sedequías como el rey de Judá. Y ahí se quedó, ¿verdad? Pero al final de 11 años, el rey se sublevó contra Nabucodonosor. Por eso se da el sitio, porque Judá se sublevó, el rey se sublevó y por eso llegan a rodearlos y los sitian y luego se da la última incursión, ¿verdad? Y se llevan a todo el pueblo. Ezequiel había sido llevado en la segunda incursión de Babilonia y se lo llevan cautivo. Ya dijimos a Tel Aviv, allá al río, a las orillas del río Quebar, que es una de las vertientes del Éufrates. Ahí se llevaron a Ezequiel. Pero la ciudad no había sido sitiada todavía, sino que 5 años después de haberse llevado a Ezequiel y a todos los que se fueron con él, sucedió el sitio. Cada día que Ezequiel se acostaba, según lo que hemos leído, del lado izquierdo representaba un año del pecado del pueblo, 390 días, que representaban 390 años del pecado en que había vivido Judá. Los 40 días que leímos también que correspondían a 40 años, al lado derecho que se acostó Ezequiel, pudieran representar el reinado sumamente malvado de Manasés. Fue, por no decirlo directamente, Manasés fue uno de los reyes más malvados, por no decir el más malvado que existió en Judá. Y esto influyó en el resto de la historia de Judá. Ahí lo podemos leer en 2 Reyes 21, del 11 al 15, la maldad de este rey. Y vámonos a 2 Reyes 21, versículo 11. Y mire lo que dice 2 Reyes 21. Estamos buscándolo por aquí. Unos últimos reyes de Judá. Mire lo que dice. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés
mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es lo que dice los versículos 15 y 16, pero leyendo desde el 11 dice, versículo 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dicho Jehová, el Dios de Israel, aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirá ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios. Y ahí lo hemos leído, ¿verdad? Lo que iba a pasar según la profecía de Ezequiel. Ezequiel no pasó acostado todos esos días sin levantarse, tenía que hacer otras cosas, como lo dice el versículo 9 y 11, ¿verdad? Que tenía que preparar su comida, y esta comida era muy limitada. Entonces, él se acostaba un tiempo en el día y luego tenía que levantar a hacerse lo que el Señor le había dicho, a preparar esa comida. Y esa comida que Ezequiel estaba preparando, perdón, eh, la preparaba en condiciones antihigiénicas. Dios le había dicho que lo preparara en fuego de estiércol humano. Sin embargo, Ezequiel le dijo, Señor, pero yo nunca he hecho cosas tan inmundas. Por eso Dios le permitió cocer su comida en estiércol de vaca, ¿verdad? Y esto de las limitantes en la comida de Ezequiel en esos días de que estaba acostado alrededor de ese ladrillo o de ese adobe, eh, era muy, muy escasa. Y eso significaba el hambre, que sería muy severa, el hambre que iba a haber en todo lo que era Israel en el tiempo del asedio. Qué terrible, imagínense, Ezequiel cocinando su comida en estiércol de vaca. Dios le había dicho que en estiércol humano, pero la oración de Ezequiel fue oída por Dios y le dijo, te voy a permitir que lo cosas en estiércol de vaca. Vámonos al capítulo 5, leámoslo. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, aquí que yo estoy contra ti. Si yo, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré, cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos. Mire qué terrible esto. Los padres comerán a los hijos
en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumplan ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento, y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciones, saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlo, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Terrible, ¿verdad? Ezequiel recibe la orden de raparse. Y esto representaba todo lo que iba a sucederle a Jerusalén y a sus habitantes. Se le indica que después de raparse, divida los cabellos cortados en 3 partes. Se rapó la cabeza y se rapó toda su cara, ¿verdad? Su barba, su bigote. La tercera parte fue incendiada. Esto representaba los que morirían de pestilencia o de hambre. Morirían de enfermos o porque no tenían comida. Y esto porque estaban rodeados, no podían salir al campo para sembrar, no podían negociar con nadie, con ningún pueblo, con nadie. Así que todo esto le sucedió a la tercera parte de los habitantes de Jerusalén. La tercera parte fueron muertos, cayeron a espada. En la incursión final murieron la tercera parte de los habitantes de Jerusalén. Y la última tercera parte sería esparcida en el exilio, es decir, los que se iban a llevar a Babilonia y iban a pasar ahí 70 años. En el versículo 3 del capítulo 5 dice: tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu mano. De todos los cabellos que se habían cortado de su cabeza, una pequeña parte se le ordena a Ezequiel que los amarre o los pongan o los aten ahí en las faldas de su vestimenta. Y esto representaba el remanente del pueblo a quien Dios preservaría. Dios siempre velando por aquellos que se mantenían fieles al Señor. Y por eso es que Dios les permite regresar 70 años después, por esos pocos fieles. Sin embargo, incluso algunos de ellos se quemarían y experimentarían el juicio de Dios. Porque dice que algunos de ellos iban a ser quemados también. De esos cabellos que estaban en la falda, amarrados en la falda del vestido de Ezequiel. Incluso los que habían sido apartados también sufrirían juicio de parte de Dios. Una de las principales razones de que la ira de Dios estuviera fue la profanación del santuario. El versículo 11 lo dice: por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Hoy día, la profanación del templo también está siendo profanada. Bueno, ahí se repite esta palabra.
las instalaciones del templo también están siendo profanadas. Y no hablamos solamente de un lugar, estamos hablando de nosotros mismos como hijos de Dios, como templo y morada del Espíritu Santo. Lo profanamos cuando nos entregamos a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a estar robando, porque así sucede hoy en día. Mucha gente dada a estos pecados y ministrando. Dios nos ayude y nos libre de todo esto. Debemos ser fieles al Señor y no profanar su templo. Nosotros mismos somos su templo y somos morada del Espíritu Santo. Vivamos conforme a lo que Dios nos ha puesto en su palabra, el camino que Dios nos ha trazado. Seamos fieles al Señor y no vivamos como Judá en aquel tiempo, que se prostituyó, abrazó otras religiones, rendía culto a dioses paganos, provocando la ira de Dios. Y por eso el juicio llegó a Judá y se cumplió la palabra del Señor. En el 5:17 se oye esta expresión: yo Jehová he hablado. Y esto aparece como unas 70 veces en el libro de Ezequiel. Y esta declaración de que esto es una declaración de que Dios cumplirá esas profecías por la falta de arrepentimiento del pueblo. Lo hemos venido estudiando en Isaías, en Jeremías y ahora en Ezequiel, que si el pueblo se hubiera arrepentido, Dios no hubiera mandado juicio. Pero como Judá no se arrepintió, el juicio llegó y inició de esa manera. Primero llevándose cautivos a los nobles, en donde se fue Daniel. Luego se llevaron presos a la casa real y a los artesanos, y en esa se fue Ezequiel. Y en la última incursión se iban a llevar al profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías dijo: no, mejor me quedo aquí en Jerusalén. Y en esa última incursión fue que se dio el sitio de Jerusalén. Rodearon a Jerusalén y no dejaron salir ni entrar a nadie. O sea, los debilitaron con este asedio, tanto así que se comían unos a otros, comían cochinadas, etcétera, etcétera. Dios cumple su palabra y se cumplirán en nosotros si andamos en malos caminos. No estemos jugando con el Señor. No estemos jugando con Dios, porque juicio llegará a nuestras vidas si estamos jugando con el Señor. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, una vez más por el estudio de tu palabra.